Grabar. Ay, se me fue. Bueno, entonces, vamos, el curso se llama Historia de la Matemática o Historia de las Matemáticas, no me acuerdo cómo está en la guía de horarios. Pero si estamos hablando de la historia de la matemática, ¿qué es la matemática? O sea, esa es una pregunta. O sea, ¿para qué es en general? ¿Alguien quiere dar? Yo tengo, al final de este video, tengo una definición. No es necesariamente la definición de qué es matemática, pero me parece que es una buena definición. ¿Alguno de ustedes quiere decirme qué entienden ustedes sobre o sea, qué es la matemática? Y yo para dar mi opinión es una ciencia, porque así es como se ve, incluso uno lo estudia como una ciencia, y que estudia números, propiedades, geometría, ¿verdad? Que son todas las ramas que incluso estaba mencionando usted en la carta del estudiante. Entonces, para mí, como mi definición personal. Okay. Entonces, es una rama científica que estudia números e interacciones. Eh, no está del todo lejos de la definición que vamos a dar, pero la definición que vamos a dar es poco distinta. Pero de hecho, eso es uno de los problemas que hay con la matemática, porque, por ejemplo, usted me habla de una ciencia. Entonces, bueno, pensemos en las ciencias básicas. La biología es el estudio de los seres vivos. Eso es como muy sucinto y tiene montones de ramas, de subramas. Ustedes pueden, disculpen, es que una garganta seca. Ustedes pueden ver en biología, pues ecología, qué genética, qué entomología, etcétera. O sea, hay un montón de diferentes subramas, pero lo que estudian son seres vivos. Ustedes piensan en física y en física usualmente se dice que son las interacciones entre fuerza y materia. Entonces, pueden verse desde el punto de vista eh, de las partículas subatómicas y la física cuántica, que como uno de los físicos cuánticos más famosos, eh, bueno, se le atribuye a varias gente. Yo a quien se lo he escuchado más atribuido es a, ay, se me fue, Feynman, Richard Feynman, que decía que si usted piensa que entiende física cuántica, usted no entiende física cuántica. Uh, hasta astrofísica, pasando por ciencias de los materiales, etcétera. Si uno piensa en química, bueno, es sobre las interacciones de la materia entre sí por composición. O sea, pero la matemática cuesta dar una definición tan sucinta. O sea, incluso si nosotros en vez de quedarnos uh, con las ciencias básicas, nos vamos, qué sé yo, a ciencias económicas. ¿Qué es la economía? Bueno, es la ciencia del manejo de recursos escasos. Es una de las definiciones que he escuchado. Ustedes pueden pensar que es la antropología. Bueno, es el estudio de, de los seres humanos en su contexto cultural y etcétera. O sea, usualmente en casi todas las ramas del saber uno puede dar una definición lo suficientemente sucinta y en matemática a veces eso nos resulta un poco complicado. Y bueno, veamos cómo fue que iniciamos a conceptualizar la matemática. Bueno, una de las primeras cosas para las que lo utilizamos fue justamente para la medida, pues, o sea, para medir en diferentes formas. Una vez y de hecho, aquí aquí estoy diciendo algo que voy a contradecir después, pero por el momento denme
déjenme contradecirme en el futuro y vamos a ver por qué. Pero podemos ver el asunto de que una vez que nosotros, o sea, una vez que el ser humano se empieza a, o sea, deja de ser cazador-recolector y empieza a ser agricultor, a cultivar la tierra, muchas personas, muchos estudiosos dicen que ese es el momento en el que surge la propiedad privada, porque mientras si usted anda siempre moviéndose de lugar, pues en realidad lo que puedes andar es lo que puedas cargar. Y usualmente esos son muy pocos ítems de bastante valor y quizá algún tipo de comida que estés portando. No sé, algunas frutillas que hayas recolectado o eh, el, yo soy uno al que le gusta mucho el beef jerky. No sé si ustedes lo han probado, pero esa técnica de secar carne es una técnica milenaria. O sea, es una técnica que viene desde antes de la agricultura porque era una manera de, ok, usted caza un animal, hay un cierto límite a qué tanto de ese animal usted puede comerse de buenas a primeras. Y muchas veces lo que se hacía eran este tipo de lugares y se han encontrado incluso montículos donde la gente guardaba eso y seguro el montículo se les perdió por alguna razón y por mucho tiempo, o sea, por miles de años, nadie lo vio hasta que hace 50, 100 años alguien se lo topó en algún lugar y se dieron cuenta que había resguardado este tipo de carne seca. O sea, en una forma de guardar eh, de sustento para momentos en los que no estuviese tan abundante. Pero una vez que tenemos, que ya nos establecemos y que ya lo que podemos considerar nuestro no son los 4 chécheres que podemos colgarnos en la espalda, sino que ya son las cuestiones que podamos meter entre las 4 paredes de Bajaret que consideramos nuestra propiedad, pues ahí entonces empezamos a ver, ok, hay que hacer medida, hay que hacer, medir tierra, medir el volumen de la producción de esa tierra. Quizá no en esos términos, no fuesen esos términos como se pensase al inicio, pero esa es la idea, o sea, la idea de que ya hay una manera en la cual se deben cuantificar las cosas. Y también esto, pues no es por mi casa, pero lo uso mucho como por donde yo vivo, aunque usualmente lo que uno se encuentra no son cabras, no, estos son ovejas, no son ovejas, sino vacas, lo que uno se encuentra en los Altos de Coronado. Pero también empieza a ver uno cuántos, el ganado, los animales que uno está criando para diferentes situaciones. Entonces, aquí estamos hablando, bueno, de esencialmente de dos conceptos, medida y cuantificación y cantidad. O sea, decir, ¿cuántas son? 6, esas 6 cabras son mis cabras. O esos, aquí tenemos 9 patos, son mis patos. Pero, bueno, en este caso, también tenemos la idea esta de estamos recogiendo algún cultivo y de la misma manera que lo podíamos tomar en esa idea del trigo que habíamos recopilado, pues en este parece que son todas manzanas. En algún momento pensé que eran duraznos, pero no. Son manzanas con respecto a la cantidad, pero, ok, tenemos cuestiones sobre medida que hasta cierto punto está relacionado con numerabilidad, con contabilidad y los números tal cuales de cantidades precisas. Y aquí, bueno, están los números, o sea, los símbolos que nosotros usamos para
para representar esa idea. O sea, el símbolo 3, si nosotros nos devolvemos acá, tenemos 6. Okay. 6 cabras, pero 6 no es una propiedad intrínseca de las cabras. Es, no hay algo, y eso lo vamos a discutir un poco cuando hablemos de los pitagóricos, no hay una seisicidad, o sea, no hay, de la manera en la que nosotros hablamos de unicidad, pero cuando nosotros hablamos de unicidad, usualmente no nos referimos a algo que sea uno, o sea, o a una propiedad del uno, nos referimos a una cosa que es única. Pero de la misma manera no tenemos una seisicidad en ese sentido de tener físicamente algo que sea la esencia del 6. Simple y sencillamente tenemos colecciones de seis objetos, o en este caso de 6 seres vivientes, a 6 cabezas de un cierto tipo de ganado, de cabras en este caso. Y para eso, o sea, como para ese concepto abstracto del 6, pues nosotros utilizamos actualmente este símbolo, que no es el único símbolo que hemos utilizado a lo largo del tiempo. ¿Alguien sabe cuál es bueno, el sistema de numeración maya? ¿Cómo se representa el 6? Ay, no tengo ahora cómo hacerlo, pero imagínense el símbolo de esta división, pero sin el punto de abajo. Es un punto y una raya. En algún momento vamos a discutir sobre los sistemas de numeración. Y también, bueno, de la misma manera de que tenemos un símbolo para el 6 y tenemos un vocablo 6, six, si estamos hablando en inglés, ses en francés, sex en alemán. Ay, alguna vez me lo supe en coreano y en japonés, pero eso no me acuerdo. También, bueno, están las lenguas Roku, creo que es endémicas. en japonés, ¿no? En japonés, ichi, ni, san, yon, go, yon. Yongo, ajá. Ajá, y en Hanadul, Set, Net, Dasot, Yosot en coreano. Bueno, de la misma manera tenemos en Lesco, estos son particulares al Lesco, es 1, 2, 3, 4, 5, y eso es curioso. No sé si alguno de ustedes es fan de Quentin Tarantino, pero en Los Bastardos Ingloriosos hay una escena donde justamente hacen el 3 en Lesco. El 3 también es como en esa, eh, Cuando está con el ejército alemán es, exactamente como en esa lo hace película. mal, sí. Así que es 1, 2, 3, 4, 5, y después de ahí empiezan 6, 7, 8, 9, y el 10 es esencialmente el pulgar moviéndolo de, como cuando uno hace el pulgar es para arriba, pero nada más el movimiento de un pulgar para arriba. Bueno, ahí llega la pregunta de qué sucede cuando, o sea, si estábamos hablando de cantidades y de medida, ¿de qué sucede con las formas? O sea, la geometría, que desde un punto de vista formal es la rama de la matemática que ha sido estudiada a profundidad con más antigüedad. Los primeros teoremas formalmente probados son en geometría. Bueno, pues eso también es matemático. Entonces tenemos el asunto de qué sucede con las figuras. Aquí también podemos hablar sobre cuestiones de tamaño y de homotesia en el sentido de, bueno, esto recuerdo que eran dos perros, no es un cachorro y un perro adulto, sino son dos, este es un collie, y este se me olvida cuál es la raza, pero esencialmente la gente a veces le dice el collie enano, pero tiene otro nombre, pues son collies más pequeños, pero la idea es, bueno, en este caso usted tiene dos perros que se parecen mucho. Podríamos decir que son casi iguales excepto por el tamaño. Entonces podemos tener esos estudios que nosotros entendemos como estudio de homotesia, de las razones entre
entre cantidades físicas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos definir la matemática con todo este tipo de diferentes cosas? O sea, figuras, razones, números. Y aquí tenemos ciertas cosas de las cosas que podemos encontrar que la matemática estudia. Entonces aquí tenemos, bueno, la matemática es la ciencia de, bueno, de los números. Y podemos pensar en aritmética y después en álgebra. De las formas, bueno, la geometría. Pero de los tamaños, también la geometría habla mucho de los tamaños. Y esta geometría descriptiva y la geometría métrica. Y aquí pueden quizá pensar un poco en geometría descriptiva, es un poco más como geometría euclidia, y la métrica tiende a ser un poco más, aunque uh, no es una definición exacta. Ustedes sí pueden ver que las diferencias pueden ser como entre geometría euclidia y geometría analítica. Aquí todavía no estamos entrando sobre la idea esta de geometrías no euclidias, no pensemos en eso todavía. Entonces, después de lo que hemos discutido hasta ahora, ¿les parece que habrá alguna mejor definición de qué es la matemática? Es que básicamente cuando Luis dijo eso de los números, yo pensé, es que no son solo números, o sea, tenemos más cosas, pero realmente dar una definición que involucre todo, no sé, no se me viene a la cabeza algo, pero normalmente, de hecho, en la carrera uno ve letras, ve un montón de cosas más que no son números, entonces, abarca, como estamos viendo muchas cosas, pero una definición que abarque todo, yo no sabría cómo darla, realmente. Bueno, una de las cosas que incluso en esta idea, y ya vamos a llegar, una de las cosas que podemos ver es que estamos hablando de formas, números y tamaños, pero ¿qué sucede con cuestiones de las que nosotros hablamos de fundamentos, como la teoría de conjuntos? A veces uno puede decir, bueno, estos son formas. Sí, pero estas son formas porque lo que nosotros conocemos como diagramas de Venn, lo que hacemos es hacer una cierta representación más o menos con formas, pero esto es una representación visual de un concepto más abstracto. Y también podemos ver con cuestiones de lógica, o sea, qué sucede cuando uno tiene cuestiones lógicas A y B. Bueno, entonces de aquí podemos deducir que A es cierto y B es cierto. A o B quiere decir que al menos uno de los dos, y etcétera. Todo este tipo de cosas también las consideramos matemática. Dicho sea de paso, la lógica no se consideraba matemática hasta tiempos relativamente modernos. Uh, la, eh, la lógica la gente la trataba más como parte de la retórica o de la filosofía. Esta es finalmente la definición que es una definición que a mí me gusta, pero no es necesariamente la única definición, que puede ser que la matemática es el estudio de estructuras abstractas y de su comportamiento y manipulación según reglas y principios básicos establecidos. Y esas reglas usualmente son los axiomas y las reglas de deducción. Entonces, es el estudio de estructuras abstractas. O sea, ¿qué son los números? Son una estructura abstracta. ¿Qué son las formas? Una estructura abstracta. Cada una con diferentes conceptualizaciones. Igual, ¿qué es la lógica? Bueno, es un sistema abstracto de deducción, esencialmente. Yo no digo que sea la mejor, pero es la mejor que yo he encontrado. No sé si alguna vez escucharon, igual es de esas que uno escucha que se les han atribuido a muchas personas. La que yo más le he visto atribuido es a Churchill, que dice que la democracia es el peor sistema de gobierno que se ha inventado, excepto por todos los demás. Bueno, es algo así. No estoy diciendo que sea la mejor. La menos mala, ¿eh? Es la menos mala. Bueno, de momento ya hemos estado hablando por casi 2 horas seguidas.
aquí estaríamos terminando con esta parte y creo que mejor para no alargarnos muchos, porque yo sé que esta parte, que es lo que queda en la grabación, va a ser un poquito más corto, simplemente porque toda la parte de discusión de la carta al estudiante no está acá, pero creo que podríamos parar acá y empezamos con los orígenes, tanto históricos como biológicos de la matemática en la próxima clase. Entonces, voy a, veamos,